Es que si usted está listo, gracias Padre te damos porque nos das la oportunidad en el nombre de Jesús de participar del pan y de la copa. Gracias Señor Jesús por tu obra redentora terminada, completa y perfecta en el Calvario. Tu palabra nos dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre ti y por tus heridas ya hemos sido curados. Señor, discernimos tu cuerpo en el nombre de Jesús, declarando que ya hemos sido curados por tus llagas, por tus heridas. Así lo dice tu palabra, así lo creemos y así lo hemos recibido. El castigo para darnos paz fue sobre ti, por lo tanto nosotros creemos en tu paz, recibimos tu paz, abrazamos la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Participamos del pan. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús podemos tener memoria de Cristo y podemos entender que por causa de Jesucristo y de la obra terminada, completa y perfecta, somos totalmente perdonados. La misma palabra nos enseña que el Señor Jesús, la noche que fue tomado, tomó pan y después de haber cenado tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será derramado por muchos. Gracias, Señor Jesús, por ofrecer por nosotros una perfecta y eterna redención por todos nuestros pecados, de tal manera que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido totalmente perdonados. Gracias, Señor Jesús, porque estamos en armonía y en acuerdo con tu palabra y con tu obra terminada. Gracias, Padre, por tu amor con que nos has amado, enviando a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestras transgresiones. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad de tener memoria de ti y de anunciar tu obra terminada, completa y perfecta, tu obra redentora. En el nombre de Jesús, participamos de la copa. Amén. Amén. Pues vamos a ver un tema que tiene que ver, hemos estado hablando los viernes de la autoridad que Dios ya nos dio como creyentes y cómo ejercerla. Y vamos a ejemplificar algo que lo podemos aplicar a cualquier otra área de nuestras vidas y en particularmente a la autoridad que ya nos fue dada. Así es que le voy a invitar a que me acompañen de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 24. Recuerde que Deuteronomio es uno de los 5 libros del Pentateuco que fue escrito por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y dice la escritura, bueno, antes, mientras usted lo encuentra, recuerde que después de Deuteronomio, después del libro de Deuteronomio viene el libro de Josué, y Josué fue quien introdujo al pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto, lo introdujo hacia la tierra prometida. Y entonces Moisés escribe Deuteronomio antes de este evento crucial en donde Josué toma al pueblo y lo introduce. Y seguramente fue un tiempo antes, quizá 1 o 2 años antes de este suceso en donde el pueblo toma la tierra, pero particularmente aquí en Deuteronomio capítulo 2, versículo 24, podemos encontrar algo muy importante. Dice la escritura, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: levantaos, partid, pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he dado en tu mano a Sejón, rey de Hebrón, amorreo, y a su tierra comienza a tomar posesión y empeñate con él en guerra. Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón.
he aquí, he dado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra comienza a tomar posesión y empeñate con él en guerra. Dios estaba dándole una indicación a Moisés que hiciera con el pueblo, y Dios le estaba diciendo a Moisés que tenía que levantarse, tenía que encaminarse, tomar el camino, pasar, cruzar un río y tomar la tierra en posesión, la tierra de los amorreos. Dice la escritura, comienza a tomar posesión. Cuando el pueblo de Israel cruzara ese río, se iba a encontrar en territorio enemigo, en territorio, digamos así, privado, que ya había sido conquistado. Pero Dios les estaba dando esa dirección y dando esa orden porque Dios ya había hecho lo que le mandó a Moisés hacer. Es decir, Dios ya había provisto todo lo necesario, Dios ya había conquistado por Moisés y su pueblo todo lo necesario para que estas palabras que Dios le habló a Moisés se cumplieran. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes que habla este versículo, porque lo que tenemos que entender es que Dios ya nos proveyó por gracia de todo lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo ya lo tenemos todo lo que necesitamos de parte de Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, en Cristo Jesús, todo creyente nacido de nuevo ya lo tiene todo. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para la vida y para la piedad, es decir, para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Todo ha sido concebido, todo nos ha sido dado, todo nos ha sido entregado por gracia, por la obra redentora de Jesús, porque en Jesús se encuentra toda esta plenitud y nos fue entregado en nuestro espíritu, en el reino espiritual. Todo ha sido concedido, pero depende de nosotros que podamos conocer, creer y entenderlo y perseverar en ello. Depende de que nosotros tomemos la responsabilidad y de que nosotros tomemos, no solo perseveremos, pero cooperemos con el Señor. Todo lo que se manifieste como fruto de la justicia es obra de Dios. Todo nos fue dado por gracia, recuerde, todo es obra de Dios. Pero el hecho de que se manifieste en el reino natural, en el reino, en este mundo, no significa que a Dios se le está ocurriendo, o como hemos dicho antes, no significa que Dios es un Dios espontáneo que está empezando a hacer las cosas de ninguna manera. Que se manifieste en el reino natural significa que nosotros estamos tomando la responsabilidad, que estamos cooperando, que estamos creyendo y a través de la fe estamos causando que de nuestro interior, juntamente con el poder de Dios, las cosas se manifiesten en el reino natural. Es decir, el poder de Dios es el que hace las cosas. Es decir, Dios es el que hace las cosas, no las hacemos nosotros. Es decir, nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos virtudes humanas que nos lleven a actuar para tener resultados extraordinarios y sobrenaturales. No, es el poder de Dios, pero el poder de Dios ya habita y mora en nosotros, así como la autoridad que le fue dada a Cristo, quien nos la delegó para que en su nombre, para que sabiendo, como dice la Escritura, que como Él es, así somos nosotros en este mundo, para que entendiendo que el Espíritu de Dios vino a morar en nuestros corazones y su unción sobre nosotros, entonces Dios permite, cuando nosotros cooperamos, cuando nosotros participamos juntamente, que las cosas sean hechas de lo espiritual a este mundo natural.
Entonces, por eso hemos dicho que no podemos pedirle a Dios que haga algo que Él nos dijo a nosotros que hiciéramos. Definitivamente que nosotros no es bajo nuestro poder, pero es en el nombre de Jesús, bajo su protección, bajo su unción. Es como Moisés. Dios le dijo a Moisés, tu vara, conviértela, con tu vara convierte el agua en sangre. No fue el poder de Moisés el que lo hizo, fue el poder de Dios. Pero si Moisés no actúa, no coopera, no participa, entonces las cosas no hubieran sucedido. Hemos de recordar que Dios proveyó de toda la autoridad y el poder a Adán y a su mujer. Y cuando la perdió por sujetarse a la obediencia de la serpiente, como dice la Escritura en Romanos 6:16, que el que se une, que el que obedece, el que se sujeta a alguien para obedecerle, se convierte en esclavo de ese alguien. Entonces Dios, como le había dado toda la autoridad y el poder y el señorío y el gobierno a el hombre sobre la creación, sobre el mundo, sobre la tierra, sobre toda la naturaleza, sobre los animales, etcétera, etcétera. Entonces Dios no podía intervenir de una manera autónoma. Dios tenía que valerse a través de hombres y mujeres que creyeran en Él, que escucharan su voz, que confiaran en Él y que hicieran de acuerdo a lo que Él les estaba indicando hacer, como fue el caso de Noé, como fue el caso de Moisés, como fue el caso de todos los hombres de Dios que están descritos en la Biblia. Usted puede encontrar ahí en Hebreos 11, respecto a los héroes de la fe, y usted se va a dar cuenta que Dios se movió a través de estos hombres de Dios. Entonces, lo primero que quisiera que investigáramos o que identificáramos es que dice la Escritura, levantaos, levántate. Recuerda un versículo que viene en Isaías que dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Es decir, es importante que recordemos que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha traído al reino de su Hijo. Entonces, si la palabra de Dios dice, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz, es porque nosotros tenemos que conocer, creer y entender esto que está hablando la palabra en Isaías, para vivir como hijos de luz y no para vivir como aquellos que están sujetos a las tinieblas y que andan en la vida de acuerdo a las tinieblas y haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, el príncipe que gobierna en los hijos de desobediencia. Dios nos ha hecho hijos y nos ha librado del poder del enemigo. Así es que nosotros tenemos que conocer, entender, creer y perseverar en ello para vivir como hijos de luz. Entonces, lo primero que Dios le dice es, levántate. Levántate. Es decir, nadie puede apropiarse de algo, nadie puede conquistar si primero no se levanta, si no actúa. Tiene que levantarse primero. Es decir, si tú crees que Dios es un Dios que prospera en la economía, pues tú no vas a estarte sentado o vas a quedarte sentado y descansando y según tú confiando en el Señor, esperando que dinero te caiga del cielo. No, no es así. Dios te dio el poder para hacer las riquezas y Dios te llamó a sembrar para cosechar, pero tienes que levantarte. Lo primero es que no debemos estar pasivos. Este lockdown o esta contingencia que se ha venido dando por causa de esta locura, podríamos decirle así, en estos tiempos, ha causado que mucha gente entre en pasividad, que mucha gente esté acostumbrándose a no hacer nada, y no es lo más correcto. Pero si Dios te llamó a conquistar, si Dios te llamó a que tú actúes en la autoridad en el nombre de Jesús, tienes que estar activo, tienes que levantarte, tienes que actuar. Es como
aquel hombre que estaba paralítico en su lecho, en el estanque de Betesda, y que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó. Es como aquel hombre que estaba paralítico en la puerta del templo y viendo a Pedro y a Juan, y Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y le dio la mano y le dijo, levántate. Si aquel hombre paralítico no hubiera dado la mano, es decir, no hubiera actuado. Lo primero que el hombre paralítico de Betesda dijo al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sanado? Este hombre le dijo, sí, pero no tengo quien me meta al estanque. Y entonces Jesús le dio la palabra de vida y de salud y le dijo, levántate, queda sano, toma tu camilla. Y este hombre actuó de acuerdo a la palabra que Jesús le habló porque la creyó. Así es que lo primero que tienes que hacer es levantarte. No puedes conquistar nada si no estás listo para actuar. Lo segundo que dice la escritura aquí dice, partid y pasad el arroyo de Armón. Partid y pasar el arroyo de Armón. Partir, es decir, una vez que te levantaste, tienes que caminar. Una vez que te levantaste, tienes que actuar. La fe sin obras es muerta. Dice la escritura que aquí en Deuteronomio, que Moisés recibió de parte de Dios la dirección de que partiera, de que caminara. Dios diseñó un plan, Dios diseñó un camino para ti, un molde para ti de prosperidad, de victoria, de bendición, que solo es tuyo. Nadie puede tomar tu lugar. Pero es muy importante que tú sí tomes el lugar y que tú camines. Es como el hablar en el espíritu, el hablar en lenguas. Tú necesitas abrir la boca y empezar a orar para que el espíritu te guíe. Si tú cierras tu boca y no produces ningún sonido, nunca vas a hablar en el espíritu, nunca vas a hablar en lenguas. Si tú quieres conquistar, tú, habiéndote levantado, necesitas dar pasos de fe, necesitas caminar. Y Dios le dijo a Moisés, camina, pasa el río, porque yo te he entregado la mano o te he entregado la autoridad del rey. Dice, te he dado en mi mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Entonces, Dios le dijo a Moisés, levántate. Segundo, camina, pasa. No le dijo Dios a Moisés, toma esta tierra a la izquierda, toma esta tierra a la derecha. Había otros pueblos ahí, pero Dios no le indicó a Moisés que tomara esos pueblos, pero que caminara directo hacia el río y que cruzara el río para entrar en la tierra que Dios le había concedido. Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar en Cristo. Si nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, va a haber desgaste, va a haber frustración, va a haber tristeza. Cuando no conquistemos y alcancemos las cosas, nos vamos a sentir mal, porque muchas veces sabemos que Dios nos dijo que las hiciéramos o que Dios nos está dirigiendo hacia un lugar, pero si las hacemos en nuestras fuerzas, hay desgaste, hay tristeza, hay sudor, hay estrés. Pero si aprendemos a confiar en el Señor y aprendemos a concebir lo que Dios nos llamó a hacer y a descansar en el hecho de que Jesús consiguió la victoria y conquistó por nosotros, entonces esto va a hacer la diferencia. Tú tienes que ser valiente. Alguien que se levanta y empieza a caminar en lo que Dios le habló es alguien que es valiente. La Biblia nos enseña donde el Señor Jesucristo mismo dijo, desde en los principios hasta Juan el Bautista, dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú y yo tenemos que convertirnos en personas violentas, pero que aprenden a descansar en Jesús, que aprenden
a concebir lo que Jesús ya nos dio. Tenemos que entonces levantarnos, seguir el camino que Dios nos llamó. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está hablando y diciendo, porque solo el diseño especial para nuestro caminar, nosotros lo podemos andar. Nadie más puede andar en nuestro camino. Qué dicha y qué bendición tan grande Dios nos ha concedido, que ha permitido que un camino glorioso y maravilloso pueda ser andado por nuestros pies. Y a cada uno de los creyentes Dios ha diseñado esto tan importante para nuestras vidas. Después dice la Escritura: levantaos, partid, pasad el arroyo de Armón. He aquí, he dado en mi mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Y luego le dice: comienza a tomar posesión. Comienza a tomar posesión. Una vez que Moisés y el pueblo pasaran por este río, estaban en territorio enemigo, estaban en territorio privado, y ellos tenían que entender que Dios les estaba diciendo: empieza a tomar posesión. Y después le dice: empeñate con él en guerra. Quisiera que fuéramos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Si me acompañas, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 al 54. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 al 54. Dice la Escritura: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Estamos hablando de David, cuando David se enfrentó a Goliat. Solo para ponerle en contexto, estaban en guerra los filisteos contra el pueblo de Israel, y salían al frente de la batalla todos los guerreros de los filisteos, y todos se ponían al frente, todos los guerreros de Israel. Pero cuando se formaban para la batalla, salía un paladín de entre los filisteos, un gigante que se llamaba Goliat, y él empezaba a amedrentar a los guerreros de Israel, y todos se escondían y temían. Pero cuando David se enteró de esto, porque David fue a llevar a ver a sus hermanos que eran guerreros, él era un jovencito que pastoreaba ovejas, pero cuando Dios lo envió, cuando su padre lo envió a ver a sus hermanos, y que él identificó que esto estaba pasando y oyó a Goliat blasfemar y ofender a los guerreros de Israel, él concibió algo en su corazón. Y él dijo: no es posible que alguien esté ofendiendo y atemorizando a los escuadrones del Dios de Israel. Y la manera en la que David vio la situación fue muy diferente a la manera en la que todos los guerreros de Israel, incluyendo el rey, lo estaban viendo, porque todos estaban atemorizados. Pero David, en esos instantes, porque ya había sido ungido, vino una concepción, concibió, pudo imaginar, pudo entender la situación, y él dijo: yo enfrentaré a este paladín. Y no lo hizo porque él fuera experto guerrero, pero porque él concibió en su corazón que no era su lucha, sino que era la lucha del Señor. Y él concibió que él estaba derrotando a Goliat. Mire cómo lo vamos a leer adelante. Y dice que cuando el filisteo miró a David, dice: el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y hermoso de parecer.
y le dijo al filisteo: ¿soy perro acaso para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Es decir, el paladín, el filisteo, estaba concibiendo, de acuerdo a su fuerza y su poder, menospreciando a David, que era un pequeño. Él estaba concibiendo lo que quería hacer con David, pero él estaba confiando en sus fuerzas. Este hombre dijo: esto es lo que va a pasar. Esta es la concepción en mi mente y en mi corazón. Ven a mí, dice, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero esto fue lo que David había concebido de parte de Dios. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con jabalina y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En este momento, la Biblia nos está enseñando que David ya tenía una concepción clara de que Dios lo estaba impulsando a actuar. Que David entendía perfectamente quién lo estaba enviando y bajo qué nombre, bajo qué investidura venía delante del filisteo. Se probó la armadura de Saúl y no pudo con ella, no estaba acostumbrado a llevar esa armadura, y entonces se presentó tal como él era. Y tal como él era en su juventud y en su debilidad humana, por decirlo así, el filisteo lo menospreció, pero entonces David habló con una concepción, con el entendimiento claro que Dios ya le había entregado la victoria. Fíjate, es muy importante que entiendas esto. Dios ya le había entregado la victoria a David, y David lo que hizo fue actuar en consecuencia, sabiendo que Dios ya le había entregado la victoria. Si David no hubiera estado convencido de esto, David nunca hubiera enfrentado a Goliat, y si lo hubiera enfrentado, seguramente hubiera fracasado. Es la razón por la que ningún elemento del ejército de Israel, que era el ejército del Dios de Israel, era la razón que ninguno de ellos enfrentó al paladín, a Goliat, porque ninguno de ellos concibió, ninguno de ellos escuchó la voz de Dios, ninguno de ellos actuó en consecuencia a lo que Dios quería poner en sus corazones. Por eso tuvo que venir David, y Dios se tuvo que valer de David para causar esta gran victoria, para manifestar, porque Dios había entregado ya en la mano de David a Goliat. Y así es muy importante que nosotros entendamos, porque el mundo está ofreciendo pánico, está ofreciendo temor, está ofreciendo frustración, está ofreciendo que las cosas no se pueden dar tan sencillamente y tan fáciles. La frustración, el error, la calamidad, el pánico, el temor, la maldad están causando, están atemorizando, están hablando tan fuerte al corazón de las personas, que las personas, por causa de escuchar tan fuertes voces de adversidad, están dejando de percibir, dejando de ser sensibles a percibir la voz de Dios, y están dejando de entender que Dios ya nos concedió las cosas antes de que nosotros nos levantemos, antes de que nosotros actuemos, antes de que nosotros confiemos. Dios ya preparó las cosas. Es importante que tú y yo aprendamos a ejercitarnos y aprendamos a ver que cuando Dios pone en nuestros corazones un proyecto, una tarea, una actividad, una conquista, entendamos que Dios ya nos la entregó. Si nosotros podemos concebir, y de acuerdo a la palabra escuchamos la voz de Dios, y podemos concebir lo que Dios ya puso delante de nosotros, seguramente si tú te levantas, caminas hacia allá, confiando en el Señor, descansando en que Él ya te proveyó, tú vas a poder enfrentar cualquier situación y vas a conquistar lo que Dios ya te regaló, lo que Dios ya conquistó por ti en el ámbito espiritual. Nada te podrá hacer frente
como Dios le dijo a Josué, nada te podrá hacer frente. Pero era importante que Josué meditara de día y noche para que concibiera, para que lo que alentara su corazón fuera la inspiración, la imagen, la imaginación de Dios operando desde su interior. Y después dice la Escritura en el versículo 45, y entonces Dios dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano. Es decir, David sabía que Dios lo había hecho, pero se iba a manifestar en lo natural. Aquí es muy importante que entendamos lo siguiente. No porque en lo natural no se ha manifestado, no significa que en lo espiritual no se haya dado. Dios hace primero en el ámbito espiritual lo que ya te regaló por gracia. Dios ya lo hizo, Dios ya te bendijo, Dios ya te dio la victoria y tú tienes que conquistar en el reino natural, en el mundo. No solo, sino no por tus fuerzas, no con tu imaginación, no con tus pensamientos, sino en los pensamientos del Señor, en la fuerza del Espíritu Santo, en el poder de Dios, descansando en que Él va contigo y el poder de Dios es el que causará que las cosas se den tal cual como tú ya las concebiste, como Dios te las habló al corazón. Y entonces Dios, dice la Escritura, que David le dice, daré tu cuerpo de los filisteos a las aves, dice, y cortaré tu cabeza, dice, el Señor te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David está relatando lo que él ya sabía que iba a suceder. Fíjate lo que te estoy diciendo, lo que dice la palabra. David estaba actuando según lo que él ya sabía que iba a suceder. El paladín quería que sucedieran otras cosas y había concebido y imaginado en ese momento. Pero cuando David decidió levantarse, caminar y enfrentar a Goliat, él ya había concebido lo que Dios había puesto en su corazón y él estaba seguro porque Dios lo estaba llamando a hacerlo. Y entonces dice la Escritura, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, cuidado, el filisteo se levantó y se echó a andar al encuentro de David, pero el filisteo iba en sus fuerzas. Pero dice la palabra, no es con espada, no es con espíritu, sino es en el nombre del Señor. No es con fuerza, pero es con mi espíritu, dice el Señor. No es con espada, no es con fuerza, pero es con mi espíritu, dice el Señor. Y dice, se levantó y echó para ir en contra de David, y cuando sucedió esto, David se dio de prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahí no había muerto. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él mismo y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Dice la Escritura, David conquistó porque concibió. Moisés recibió la orden del Señor, lleva al pueblo, levántate, pásalo, cruza el río, vas a estar en riesgo. Nadie que no arriesga conquista. Para conquistar se necesita arriesgarse, pero tú no te vas a arriesgar en vano. Este paladín, Goliat, él no estaba arriesgándose según su concepto. Él no se estaba arriesgando porque él
delante de sus ojos veía menosprecio, veía nada. Pero David, delante de sus ojos, veía al Dios de Israel que le había dado la victoria. Moisés concibió lo que Dios ya le había concedido al pueblo. Y por eso Moisés actuó. Quizá el pueblo fue rebelde en su tiempo, quizá el pueblo era incrédulo, pero el pueblo seguía a Moisés y Moisés obedeció de acuerdo a lo que escuchó de Dios. No se trata de obedecer a Dios para que Dios te conceda. Se trata de que Dios ya te concedió y tú obedeces a la palabra de verdad. Tú escuchas, entiendes y actúas de acuerdo a la palabra de Dios, que es la lámpara que nos guía. Tú actúas, recuerda que cuando tú crees, cuando tú conoces, crees y entiendes la palabra y perseveras en ella, es necesario que tú te levantes y actúes. Esta es la sabiduría de Dios. El conocimiento es el cúmulo o el acumular verdades y hechos. El entendimiento es ordenar estas verdades y estos hechos de acuerdo a las necesidades o en las áreas de cada una de nuestras vidas. Pero la sabiduría es poner en acción ese entendimiento. Y cuando nosotros conocemos, entendemos, creemos correctamente y perseveramos, tenemos que poner en acción nuestra fe. Y esto es la sabiduría de Dios. Entonces, el paladín actuó de acuerdo a la sabiduría humana, a la sabiduría de los filisteos, pero David actuó de acuerdo a la sabiduría de Dios. Moisés actuó de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero es muy importante que entendamos algo, que cuando Dios le dijo a Moisés esto, lo metió en la tierra del enemigo, arriesgándolo. Es decir, Dios no actúa de manera automática a tu favor, no. Tú tienes que actuar, tú tienes que cooperar, tú tienes que tomar la responsabilidad y va a haber momentos en que vas a ser puesto en posiciones de riesgo. Pero cuando tú concibes que Dios te dio la victoria, no importa tener esos momentos de riesgo, porque sabes que actúas en la fe, que actúas porque Dios te dijo que así lo hicieras y sabes que vas a conquistar. No estás arriesgando en vano, porque estás arriesgando porque estás caminando en fe. Es como Pedro. Pedro le dijo al Señor Jesús, si tú eres, que vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, le dio la autoridad sobrenatural para que Pedro caminara sobre el agua. Y entonces Pedro tuvo que salir de la barca primero. Pedro pudo haber dicho, bueno, gracias Señor, era una buena intención, nomás lo decía por decir. No, Pedro tuvo que actuar en consecuencia a la palabra que escuchó. Y como Pedro estaba viendo a Jesús, Pedro fue inspirado, motivado por la palabra de Jesús y él actuó en consecuencia. Pero cuando él se vio, cuando él concibió que él estaba en riesgo, cuando él concibió que había vientos y el mar estaba fuerte y había posibilidad de ahogarse o de sumergirse y de no prosperar en lo que Jesús le había mandado, entonces empezó a hundirse, porque dejó de concebir lo que lo llamó a salir de la barca. Dice la Escritura entonces, fíjate, apúntalo, Deuteronomio 7:17 al 21, lo voy a leer muy rápido, pero es muy importante porque estamos hablando del mismo capítulo de Deuteronomio, del mismo libro, pero fíjate cómo dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, dice el Señor, ¿cómo podré desposeerlas? Es decir, Dios le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo, si tú en tu corazón no concibes que yo soy más poderoso que las naciones, entonces, ¿cómo podré entregarte esas naciones? No lo podré hacer. Necesitas concebir que no son más poderosas, que yo soy el Señor Todopoderoso, que entrego todo en tus manos. Dice el 18, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que el Señor Dios
a Faraón y en Egipto, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos los cuales temes. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que pueden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Pero era importante que el pueblo concibiera que Dios le entregaba esto en sus manos, porque si el pueblo no lo concebía, entonces Dios no le podía entregar estos reinos a estos pueblos vencidos. Pero asimismo, como en el capítulo 2 de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, pasa por el río, entras en la tierra ya del enemigo, y entonces empeñate en hacer la guerra, la victoria contra ese rey. Pero entiende algo, yo ya lo entregué en tu mano. Entonces, Moisés y el pueblo tenían que entrar en guerra, tomar la espada y pelear, pero no iban a perder, porque si ellos habían concebido que Dios lo había entregado, no iban a tener pérdida, pero antes bien iban a conquistar. Era necesario que ellos dieran el punto final, pero el poder de Dios es el que se iba a manifestar. Después aquí mismo en los versículos de Deuteronomio 7 dice la escritura, yo te entregaré la tierra poco a poco para que no se volviera un caos en la medida, déjame decirte cómo le dice, pero el Señor tu Dios te entregará delante de ti, producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan, y entregará en tus manos a sus reyes de modo que harás perecer sus nombres debajo del cielo y ningún hombre podrá hacerte frente. Dice, Dios grande y temible, y el Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Dios había entregado una extensa tierra de bendición. Dios había entregado una extensa territorio, pero ellos no lo podían tomar de un solo golpe. Lo tenían que tomar poco a poco. ¿Por qué? Porque si ellos destruían a los pueblos de ese gran territorio, iba a haber un desequilibrio, un desbalance. Dice el Señor, el Señor tu Dios te lo entregará poco a poco y no podrá acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Es decir, el pueblo de Israel no iba a poder con toda esa tierra, aunque Dios ya se la había entregado, pero poco a poco se la iba entregando y se la iba a ir entregando. Y ahí quisiera que apuntes otro versículo, Marcos 4:26. La parábola del crecimiento de la semilla. Y Dios enseña que en el proceso o que en la vida del creyente tenemos que ir conquistando paso a paso. Es como si tú quisieras ir a comprar despensa y alguien Dios te diera el poder para haber ganado 100,000 pesos y quieres ese mismo día gastar los 100,000 pesos en productos perecederos, en frutas, legumbres, jamones, cosas perecederas, y compras los 100,000 pesos para ti y tu casa. Imagínate, pues a la semana ya se te echó a perder todo y tanto gasto, ¿para qué? O es como si te regalaran, no sé, un becerro de 400 kilos para que lo mataras y hicieras una fiesta para tu familia, nada más para sí. Pues puedes comer el becerro en un día, seguramente te lo regalas, tienes que matar, llevar al rastro, que lo pongan en canal y seguramente vas a tener que conseguir refrigeradores para guardarlo, es decir, no te lo puedes comer en un día. Si te lo intentas comer en un día, seguramente vas a morir de una indigestión. No es posible. Así Dios nos lleva de gloria en gloria, pero cada escalón que tenemos que ir conquistando, subiendo, es conquistando por fe. El primer escalón, recuerda que es no confiar en el dinero, no amar al dinero, pero amar a Dios y a la riqueza. Y no a las riquezas, pero amar a Dios para servirle solo a Él. Y dice la escritura en Marcos 4:26, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Pero la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Y esta es
el proceso de la semilla. Y así debe ser nuestro proceso. Tenemos que ir conquistando poco a poco. No podemos no es correcto intentar conquistar algo tan grande cuando no hemos empezado a conquistar lo pequeño. Así es que nuestro deber como creyentes es conquistar de gloria en gloria, en el entendido que Dios nos lleva de su mano. Ahora, quisiera que leyéramos también lo que la Escritura nos enseña en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 3 al 11. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriríamos. Vamos pues ahora y pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Levantándose, pues, en el principio de la noche, para irse al campo de los sirios, y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de grandes ejércitos, y dijeron los unos a los otros, es decir, los sirios, he aquí, el rey de Israel ha pagado contra nosotros y contra los reyes a los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y dice la Escritura, y así se había levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a las primeras estancias, se dieron cuenta, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y escondieron y vueltos volvieron a hacer lo mismo, y después avisaron al rey de Israel que en el campamento de los sirios no había nada. Te voy a poner en contexto. Sucede que los sirios vinieron a afrentar a Samaria, a Israel. Israel cerró sus puertas de la ciudad y el pueblo, para obligar a Israel, lo sitió, no permitió que nadie entrara ni saliera, lo cual con el tiempo causó que hubiera una gran hambre, tanta que aún estaban actuando en canibalismo, se estaban comiendo a los hijos. Y había canibalismo, perdón, y había una situación tan fuerte, tan desastrosa, con tanta calamidad, que vendían las cabezas de los asnos para alimento carísimas, y aún vendían hasta el excremento de las aves, de las palomas. Entonces, era algo tan desastroso lo que estaba viviendo, tanta hambruna y tanta, pues ahora sí que desesperación en Samaria, que dice que a la puerta de la ciudad había 4 leprosos, y estos leprosos decían, bueno, si entramos a la ciudad, pues vamos a morir porque no hay que comer. Y si nos quedamos aquí, pues va a suceder lo mismo. Entonces vamos mejor hacia el campamento de los sirios, que tienen sitiado a Samaria, y vamos a permitir que si ellos nos dan vida, pues entonces vivamos y ahí van a encontrar alimento. Pero si ellos nos dan muerte, pues muramos. Y resulta que cuando ellos fueron, dice, se levantaron y fueron, tuvieron que actuar. Algo los movió a actuar y tuvieron que actuar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegaron, todo estaba resuelto. Dios había causado que los asirios o que los sirios huyeran, que temieran. Dios los confundió y ellos huyeron y dejaron todo, caballos, carros, oro, plata, comida, todo lo dejaron ahí. Pero alguien tuvo que levantarse y actuar.
Alguien tuvo que ir y aún estaba en una posición de riesgo porque ellos dijeron, vamos, y si ellos nos quieren matar, pues moriremos. Habían decidido poner en riesgo sus vidas y aunque ellos no sabían qué les iba a acontecer, sin embargo lo hicieron. Y Dios nos ha bendecido de una manera tan especial que Dios no quiere que nos movamos ni como ellos, en el sentido de ir a oscuras o a ciegas. Estos hombres tuvieron la valentía y actuaron. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios quiere que actuemos con valentía y actuemos, pero la diferencia está en que Dios nos ha dado a conocer que todo ya nos fue concedido. Dios ya nos dio la victoria, pero nosotros tenemos que empeñarnos, como Dios le dijo a Moisés, empeñate y haz guerra con este rey, porque yo lo he entregado en tu mano. Nosotros tenemos que empeñarnos y actuar en contra de cualquier adversidad para conquistar lo que Dios ya nos dio. No importa que haya situaciones o posiciones de riesgo. Cuando nosotros ya concebimos lo que Dios ya nos regaló, entonces de cierto conquistaremos. Y es importante que cuando escuchemos la voz y que veamos y concibamos lo que Dios ya nos entregó, que no mezclemos nuestros sentidos, que no mezclemos nuestra prudencia, que no mezclemos la convicción que Dios nos da, la concepción que la palabra concibe en nuestro corazón, que no sea mezclada, que no sea intoxicada con nuestros deseos o con nuestros sueños, pero que sean los deseos y los sueños de Dios. Y para ello tenemos que conocer a Dios. Para ello tenemos que actuar poniendo la palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Una y otra vez, conocer, creer, entender correctamente, perseverar en la palabra, permanecer, porque permaneciendo en la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando permanecemos, meditamos, confesamos, nuestra mente es renovada, nuestro corazón concibe la palabra y entonces tenemos que actuar. Y no importa que estemos en posiciones que carnalmente o naturalmente son posiciones de riesgo. Y no importa que hagamos guerra, porque Dios nos ha llamado a pelear la batalla, pero desde la victoria, en el conocimiento que Él ya nos dio la victoria. Pero para poder emprender esto con eficacia, tenemos que emprenderlo desde las cosas más sencillas. Si alguien aprende a actuar de esta manera en contra de la enfermedad, por ejemplo, Dios no nos enseña en su palabra que le pidamos que nos dé algo que ya nos dio. Y cuando el creyente le pide a Dios que lo sane, no está entendiendo la revelación del evangelio. No está entendiendo lo que Jesús ya hizo por nosotros en el Calvario. No está entendiendo la autoridad que Dios nos ha dado como hijos en el nombre de Jesús. No está entendiendo la función y operación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu sobre nosotros y su unción. No lo está entendiendo. ¿Cómo pues podrá echar mano del poder de Dios para situaciones más comprometedoras, más difíciles de alcanzar humanamente, si en lo pequeño no ha podido ejercitarse correctamente? ¿Cómo podrá enfrentar una persona un cáncer sometiéndose a las manos de los doctores y de los tratamientos, de las quimioterapias o de las quimioterapias o radioterapias, cuando no ha podido resistir un dolor de cabeza, cuando no sabe lo que Dios ya le concedió por gracia? Pero una vez que sabemos qué es lo que Dios ya nos ha regalado, necesitamos concebirlo desde lo más pequeño para ir siendo ejercitados ante lo más grande. Y cuando quizá por alguna situación específica tú has ejercitado en esta victoria en cada una de las etapas de tu vida
y en un futuro alguien viene y te dice una mentira de que tú tienes presión alta o que tienes diabetes, tú puedas resistir cualquier mentira. Porque aunque el médico te pueda dar un reporte y decirte que tú estás de esta manera, hay otro reporte más excelente que te dice que estás de otra manera. Y es el reporte de Jesucristo. Es el reporte de la misma palabra de Dios. Es el reporte de aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es el reporte de aquel que hizo morar su espíritu en nuestros corazones. Es el reporte de aquel que te ha dado su unción, que nos ha dado su mente, que nos ha dado su palabra y que nos ha dado su virtud, y que como Él es, así somos nosotros en este mundo, para conquistar como Él conquistó. Amén. Así es que es muy importante que nosotros podamos fluir y que podamos ejercitarnos en este aspecto. No podemos pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio. ¿Qué es lo que Dios ya nos dio? Dios nos dio la salud de nuestro cuerpo para que nosotros no tengamos que padecer enfermedad ninguna, ni dolor de cabezas, ni dolor de muelas, ni problemas en los ojos, ni problemas en la piel, cosas pequeñas que a veces el hombre está acostumbrado a permitir. Pero recuerda que la palabra nos dice en Efesios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice la Escritura que debemos ser diligentes porque no podemos darle lugar al diablo. Si tú abrazas la enfermedad, aunque sea pequeña, le estás dando lugar al diablo. Ahora, es importante que siempre entendamos esto. Las cosas no las decimos para que tú te sientas condenado, ni para condenarte, mucho menos. Las cosas te decimos la verdad de la palabra en amor, para que si tú estás en alguna situación, que todos hemos padecido algo, no quites el dedo del renglón, como dicen por ahí. No te resignes a lo que estás pasando, sino persevera en la fe, ora, mantente, conoce al Señor y si es necesario, sujeta tus sentidos ayunando. Recuerda, el ayuno es tan importante cuando las cosas no se han dado, porque nuestros sentidos gobiernan nuestras vidas y no podemos ser sensibles a la voz del Espíritu. Nuestro corazón se ha endurecido, pero el Señor Jesucristo dijo, esta generación o este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando nuestros sentidos están conquistando y guiando nuestras vidas, uno de los sentidos más fuertes es el gusto. Cuando nosotros ayunamos, le estamos ordenando al sentido más fuerte que opera, que puede controlar nuestra alma y nuestro cuerpo, que se sujete al poder del Espíritu que Dios ya puso en tu corazón, que Dios ya puso en ti. Ahora, es importante que entendamos también que Dios nos ha dado autoridad y que la palabra tenemos que aprender a discernirla. La palabra nos instruye y nos enseña. No podemos conquistar en un área de nuestra vida si estamos yendo en contra de la palabra en otra área de nuestra vida. Quizá vamos a batallar. Te pongo un ejemplo. No quiero generalizar, pero batallaríamos en conquistar ciertas cosas en el área de nuestras vidas si nosotros no hemos aprendido a perdonar. Si nosotros nos ofendemos o nos escandalizamos, o si nosotros nos abrazamos la amargura. Lo mismo, si nosotros no podemos ejercitarnos en amar, si nosotros no hemos recibido la revelación del amor de Dios para nosotros. Asimismo, vamos a batallar en caminar en la victoria, en las diferentes empresas o en las diferentes cosas que Dios pone por delante y caminar libremente y con victoria en el propósito que Dios nos marcó, que Dios nos diseñó, que es algo glorioso, si nosotros no aprendemos a amar a Dios y a confiar en Dios más que en el dinero. Hay quienes dicen que en el nuevo pacto el tema del dinero es tema del pasado, pero déjame decirte que no. Porque cuando tú no siembras, significa que entonces amas. El dinero es muy importante en tu vida. Por eso a veces
Cuando nosotros perdemos algún bien, hay dolor porque amamos el dinero, pero Dios no nos ha llamado a amar el dinero, pero a amarle a Él y a confiar en Él, sabiendo que somos sus administradores y que si de Él es el oro y la plata, cualquier cosa que suframos como pérdida, Él nos restaurará. Dice la Escritura, fíjate, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, os darán los hombres en vuestro regazo. Es decir, Dios causará cuando tú confías en el Señor y actúas en consecuencia, que si siembras, cosechas. ¿Cómo sucede? Como lo leímos en Marcos 4. El hombre no sabe cómo es el crecimiento. Sale la hoja, sale la espiga, después sale el fruto, después madura el fruto, después se mete la hoz y está listo. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y a veces nosotros no tenemos que preocuparnos por cómo sucede. Asimismo el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú puedes concebir, amar al Señor, confiar en Jesús, descansar en el hecho de su obra terminada, completa y perfecta, y tú puedes concebir y enfocarte y amar al Señor, pero no que el mayor tiempo de tu vida, el mayor tiempo de tu corazón lo estén ocupando las cosas secundarias como son las cosas para vivir, el vestido, el alimento, el techo. Entonces estas cosas vendrán por añadidura sin que tú sepas cómo. Claro, Dios te da el poder para hacer las riquezas, para trabajar, etcétera, etcétera, pero verás la mano de Dios sorprendente actuando en tu vida porque tú estarás no caminando en vista, sino en fe. Así es que Dios no nos ha llamado para que aguantemos o nos resignemos a la enfermedad, a la pobreza o a la adversidad. Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús para hablar en contra del diablo, en contra de la escasez, en contra de la pobreza, de la enfermedad, en contra de la adversidad. Tú tienes que declarar lo que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús, y esa es una confesión que debes hacer continua, no para que suceda, porque ya sucedió. Tu confesión es porque tú estás de acuerdo con algo que Dios ya te concedió. Entonces, no lo vas a hacer para impresionar a Dios, no lo vas a hacer para que suceda. Tu confesión en el nombre de Jesús debe ser causada porque tú ya has concebido que lo tienes y que es tuyo. Y en la medida en la que camines en fe y perseveres, vas a conquistar. Y lo que en el reino espiritual ya ha sido concedido por gracia para ti, será manifiesto en el reino natural, a causa de que el poder de Dios se manifiesta a través de ti. El Espíritu de Dios no actúa sin que tú estés ahí. Tú necesitas estar de por medio. Tú necesitas responsabilizarte. Tú necesitas responder de una manera positiva, con fe, dice la Escritura. Como el pueblo de Israel oyó también la palabra, vivieron bajo la gracia en el desierto, su calzado no se desgastó, su vestido no se desgastó. Dios los sustentó de una manera extraordinaria, gloriosa, pero ellos vieron el esplendor y escucharon la voz de Dios, pero ellos no añadieron fe a lo que escucharon y por eso no les aprovechó lo que Dios había preparado para ellos. Tú lo puedes encontrar en Hebreos 4, pero dice: nosotros que creemos, que añadimos fe a la palabra, entonces podemos apropiarnos de toda la bendición que la palabra ya decretó que es nuestra. Así es que en el nombre de Jesús, toma la autoridad en el nombre de Jesús que Dios ya te dio, ya habla en contra de la enfermedad, habla en contra de cualquier adversidad, háblale al diablo, háblale al engaño, háblale a la mentira. Recuerda, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Aunque Dios te ha dado la autoridad y la victoria ya en tus manos y te ha dado el poder para que tú imagines y concibas la victoria, no puedes ir en contra de tu familiar, de tu cónyuge, de tus hijos, porque el diablo puede utilizar a personas muy cerca de ti con
con pensamientos. Recuerda, el diablo fue desarmado, no tiene autoridad, pero va a querer engañar, va a querer desanimarte. Esos son sus propósitos: engañarte, hablarte engaños, mentiras, transgiversar, manipular inclusive la palabra para que tú creas incorrectamente y que tus sentidos sean extraviados y entonces poder vencerte. El diablo no puede tomar ya el poder que le quitó a Adán desde el principio. Por eso el mundo entró en caos y en corrupción. Ahora la autoridad la tiene Cristo y Cristo nos la ha concedido, pero tú no seas copartícipe con las cosas del enemigo, ni con lo que causa hurto, destrucción y muerte. Porque quizá el diablo ya no puede recobrar la autoridad que le fue quitada, pero sí puede poseer la autoridad que tú le quieras dar. Él no te puede obligar. Recuerda, el Señor Jesucristo dijo: tú no puedes evitar que quizá los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Así es que no permitas que la malicia, Dios nos ha llamado a ir en contra de la malicia, a odiar la malicia. Él dice que el temor del Señor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el que teme al Señor aborrece el mal. Y Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, la única manera de airarte, de enojarte y no pecar es enojarte contra el diablo, enojarte contra la escasez, contra la enfermedad, contra las mentiras, contra los engaños, contra las falsas filosofías, contra las huecas filosofías, no contra las personas. Quizá en algún momento de la historia, en tu ejercicio de esto, Dios te puede dar sabiduría, palabra de conocimiento. Los dones del Espíritu están disponibles para ti, de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Y quizá haya personas que de alguna manera, no solo en su manera de hablar, pero en su manera de actuar y en su manera de ser, son tan negativas que quizá tú tengas que hablarle de una manera fuerte, no solo condenar lo que se habla en contra de ti, pero también condenar lo que se haga en contra de ti. Pero en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de caminar en la palabra, nosotros podremos ir entendiendo. Pero es importante que nos ejercitemos en todo momento, que no desistamos, que no permitamos que las cosas pasen y sigan pasando y se vayan. Recuerda, David cortó la cabeza de Goliat. Fue un testimonio de la victoria que Dios le había dado. Podrías tú pensar que es algo muy fuerte, pero era necesario que David cortara la cabeza de aquel paladín que había causado tanta afrenta. Asimismo, Dios ha puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies. Así es que es muy importante que tú no solo concibas lo que Dios ya te concedió. Sueña. Es importante que te veas como Dios te ve. Yo recuerdo un hombre de Dios que ya está con el Señor, pero muchos años atrás, muchos años atrás, compartía algo muy interesante. No sé, quizás hace 20 años lo escuché en unas grabaciones que tenía mi padre en un cassette. Y este comentario que hizo me pareció muy interesante porque él decía: ¿cómo es posible que los cementerios estén llenos de personas tan ricas? Y él se refería a que había muchos, quizá pintores famosos, que en el cementerio, que nunca supieron que eran pintores famosos. O había muchos ingenieros que nunca supieron que eran ingenieros. O había muchos empresarios que nunca supieron que eran empresarios. O había muchos también ya pastores en el pasado que nunca supieron que Dios les había entregado congregaciones o ministerios poderosos. Es decir, murieron llenos porque nunca conocieron lo que les fue concedido. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por Cristo Jesús, que nos amó, que entregó su vida por nosotros. Gracias por lo que Él concedió, por la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario, y gracias porque el Padre nos concedió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como lo dice
segunda de Pedro 1:3, porque entonces nosotros a través de la Escritura, por la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros, si usted es un creyente nacido de nuevo, usted tiene esta bendición de poder recibir la revelación. Recuerde, nadie puede conocer a Dios si no es a través de la palabra, pero si no tienes el Espíritu de Dios, la palabra no te puede ser revelada. Si usted por alguna razón está escuchando este video y no ha conocido a Cristo, es importante que usted conozca a Cristo y que escuche la voz del Espíritu que le dice ahora que Jesucristo es el Señor y Salvador y que usted necesita un Señor y Salvador en su vida, que Jesús hace 2000 años pagó por todos sus pecados para que usted fuera perdonado. Sus justicias y sus méritos no lo pueden salvar delante de Dios, pero los méritos de Jesús y la obra terminada, completa y perfecta de Jesús le ha perdonado todos sus pecados. Si usted puede creer que Cristo Jesús perdonó todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y usted reconoce a Jesús como Señor y Salvador, entonces usted puede nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Usted puede ser salvo, porque dice la palabra que todo aquel que en él cree no será avergonzado. De tal manera amó Dios al mundo que dio o entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si tú estás en esta condición, diga al Señor Jesús, creo en ti, creo en el perdón de mis pecados y quiero que seas mi Señor y Salvador. Y empiece a leer la Biblia. Hágalo en el nombre de Jesús y entonces recibirá la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, sabiendo lo que nos ha sido concedido, concibiendo en nuestro corazón, es necesario que actuemos. Es necesario que nos levantemos, que andemos, que caminemos en el camino, en el propósito, en el diseño que Dios nos llamó. Pasemos el río si es necesario, aunque estemos en posiciones de riesgo, sabiendo que Dios ya nos dio la victoria. Es importante que usted conciba la victoria. No andamos como el paladín confiando en sus fuerzas. No lo haga. No confíe en sus fuerzas. Así como hay hombres que son prosperados en las finanzas, en sus fuerzas, pero hay tanto estrés, tanto sudor en la vida, tanta fatiga, tanto dolor para hacer que la tierra que fue maldita por Adán arroje bendición, pero en Cristo Jesús la tierra fue redimida para que todo creyente pueda recibir sin estrés, sin esfuerzo, porque Dios nos ha dado poder para recibir cuando creemos. Amén. Pero también que el hombre quizá puede ser sano a través de consultar a los médicos y ofrecerse algún tratamiento, pero ¿qué necesidad? Teniendo este galardón y esta bendición tan grande, recuerde, Dios no se enoja con nosotros si tomamos otra decisión. Dios nos sigue amando igual. Pero Dios no preparó ese camino para nosotros, ni para ninguna otra persona. Dios preparó el camino de la bendición, conociéndole a Él y caminando, conociéndole a Él, siendo transformados de gloria en gloria por su palabra y caminando en el camino de Dios. Pero hay quien se somete a tratamientos, se somete a medicamentos y hay sufrimiento. Y la sanidad que quizá puede llegar, en su caso, no sé, a veces los médicos pues son hombres, son personas, son humanos que están limitados y la ciencia también está limitada de alguna manera. Y entonces hay gente que sufre mucho para conseguir la sanidad y a veces no la puede conseguir, como la mujer del flujo de sangre. Yo he conocido varios casos y seguramente hay muchos casos de personas que mueren de cáncer y no murieron por el cáncer, sino el tratamiento que les pusieron para erradicar el cáncer los mató. No es lo que Dios quiere. Y es importante que entonces nos ejercitemos en el Señor, sabiendo que la bendición de Dios nos ha sido dada. Ser altamente favorecidos significa que tenemos la bendición de Dios, que conocemos la bendición de Dios, que podemos concebir la bendición de Dios y esta está a favor de nosotros en todo tiempo y en todo lugar. No es como el mundo piensa, híjole, esta persona estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. La bendición de Dios no es así. El creyente favorecido no es así. Recuerde, Efesios 1:6. Fuimos llamados a hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo altamente favorecidos en Cristo Jesús, el amado.
la bendición y el favor de Dios está de continuo en nuestra vida. Por eso, nuestra alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Recuerde, con la boca confesamos para vida y para muerte. Así es que hable vida a los suyos, hable vida en la confesión de lo que Dios le ha dado y hable muerte a lo que quiere venir en contra de usted. No contra las personas, contra la enfermedad, contra el virus, contra los problemas, contra el diablo, contra la escasez, contra cualquier cosa que venga en contra de usted, y hable vida sobre su cuerpo, hable vida sobre su corazón. Dice el Salmo 23, capítulo 3, tú restauras mi alma, tú confortas mi alma. Así es que usted confiese vida sobre usted. No se acostumbre a confesar, a ser simple a la hora de hablar, sino antes bien sea diligente a la hora de hablar para que su alma, su mente y su cuerpo honren lo que usted habla. Cuando usted diga las cosas, cúmplalas. Haga lo que dice y diga lo que hace como resultado de lo que usted concibe de Dios, de que usted escucha a Dios. Pero no diga una cosa y haga otra, porque va a haber confusión en su mente, va a haber confusión en su cuerpo. Y cuando su cuerpo le diga me siento mal y usted quiera decirle no, resisto ese síntoma, su cuerpo no le va a creer. Así es que aprópiese de las bendiciones que Dios ya le concedió por gracia a través de la fe, pero es importante que confesemos adecuadamente. Recuerde, no podemos pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio. Dios nos ha bendecido de una manera tan grande. Conozca, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios para saber lo que nos ha sido concedido, como lo dice 1 Corintios 2:12. Así es que tampoco es importante que usted actúe de una manera equivocada en este aspecto. Dios no nos ha pedido o Dios no nos enseña en su palabra que le pidamos que haga algo que Él nos dijo que nosotros deberíamos de hacer. Si se trata de perdonar, nosotros tenemos que perdonar. Claro, respecto a la salvación, las personas tienen que recibir el perdón de Dios, pero usted no puede pedirle a Dios que le perdone, porque si usted le pide a Dios que le perdone y usted es un creyente nacido de nuevo, si usted no conoce a Cristo, usted puede apropiarse del perdón del Señor. Pero recuerde, la salvación no es por pedir perdón. La salvación es por creer que hemos sido perdonados. Recuerde que la salvación, hay muchas, a veces paradojas en este sentido, pero la salvación es por gracia a través de creer, es por fe. Y es un regalo de Dios. Así es que en el nombre de Jesús le animo a que usted actúe, porque Dios nos llamó a actuar. Dios no nos enseña a que le pidamos que Él haga las cosas. Por eso muchos cristianos están frustrados y ven que no hay resultados en sus vidas, porque le piden a Dios que haga las cosas, cuando Dios nos dio la autoridad y el poder para nosotros hacerlas en el nombre de Jesús. Y recuerde, no las hacemos con nuestros principios, no las hacemos en nuestras fuerzas ni confiando en nosotros, porque entonces no vamos a tener éxito, pero las hacemos como las hizo David, las hacemos como las hizo Moisés, las hacemos como Jesús mismo las hacía. Jesús nunca oró al Padre para que el Padre hiciera las cosas. Jesús fue el que sanó. Y como Jesús es, así somos nosotros. Jesús no vino de una manera extraordinaria. Seguramente usted y yo, aunque la palabra diga que Jesús, que como somos nosotros, así es Jesús, perdón, que como Jesús es, así somos nosotros, primera de Juan 4:17, seguramente nunca vamos a llegar a esa plenitud tan excelente y completa, aunque la Biblia dice, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero necesitamos ejercitarnos. Y Jesús dice, las obras que yo hago, ustedes las harán. Así es que es muy importante que empecemos a ejercitarnos en esto y actuar y saber que el Señor está con nosotros, ser sensibles a lo que Él nos está guiando y entonces actuar en consecuencia y conquistar. Empeñese en arriesgarse cuando usted ha concebido de Dios. Empeñese a dar la pelea, la batalla. No desista, no claudique. Nosotros no somos como los que retroceden para perdición, pero como los que van adelante. Sea valiente, porque Dios le ha dado ese espíritu de valentía, ese espíritu de poder y de amor.
Cuando usted confía y descansa en el Señor y sabe que el Señor está con usted, usted no tiene ninguna razón para amedrentarse. No escuche a la voz del enemigo. No escuche la voz de sus sentidos. El pueblo de Israel vio al gran hombre blasfemando, atemorizándolos. Abrazaron el temor y no pudieron ser exitosos. David llegó con otro concepto. David escuchó, conoció, el Espíritu de Dios le inspiró y él sabía lo que iba a suceder. Actuó en consecuencia, se empeñó en la victoria, peleó la batalla, conquistó y fue recompensado. Así es que conquiste por fe todo lo que Dios ya le ha concedido por gracia. Camine en la autoridad de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Hable vida y no hable muerte a usted y a sus seres queridos. Hable muerte al enemigo, hable muerte a la maldad, hable muerte al pecado en el nombre de Jesús. Y camine en la victoria a la cual Dios ya nos llamó. Y entonces, cada vez que confiese, cada vez que declare usted, permita que el Espíritu Santo le vivifique. Así es que hágalo una y otra vez, no cada vez que nos reunimos, no cada vez que nos conectamos, sino confiéselo como algo que usted lo ha concebido. No lo confiese como algo que va a suceder o como algo que quiere que suceda, sino como que algo que usted ya entendió que ha concebido. Así es que, porque si Dios lo dijo, Dios lo prometió, Dios nos lo entregó, yo lo creo y yo lo recibo. Así es que acompáñeme y diga juntamente conmigo, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Él ya nos sanó y hemos de disfrutar su salud divina, su bienestar y su prosperidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Tú tienes cuidado de nosotros. Diré yo al Señor, esperanza mía, y Dios, en quien confiaré. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, y nosotros creemos y tomamos cada día de ti en el nombre de Jesús, para nuestras mentes y nuestros corazones, sabiendo que nuestro espíritu ha sido lleno de toda tu plenitud y de toda tu bendición. Gracias, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, revélanos a Cristo y lo que nos ha sido concedido. Gracias, Señor Jesús. Declaramos por fe, juntos, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Muy bueno, Eli. Gracias por estar aquí. Amén. Y eso que no se conectó a tiempo. Sí, pues es que me surgieron muchas cosas.